Es el miércoles de Migranálisis de Continente Móvil, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. En esta ocasión con la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil, egresada del doctorado en Ciencias Sociales de el COLEF, candidata al Sistema Nacional de Investigadores, es tutora de la maestría en Estudios de Migración Internacional, un posgrado en línea de el Colegio de la Frontera Norte y ha participado en proyectos de investigación sobre el tema migratorio de nuestra región. Además, integrante del Colegio de Comunicólogos de Baja California, ejerció el periodismo durante una década. Lorena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Muy bien, aquí con toda la actitud y mucho ánimo. Muchas gracias. Oye, pues interesantísimo el tema de hoy. No agradable, no podemos decir que agradable para nada, todo lo contrario, pero si bien aquí nos las pasamos hablando mucho del famoso muro y ahora pues con todo esto de que lo van a reemplazar por uno más alto y ya sabrás tú mejor que yo pues todo lo que ello representa, el que pues vaya a quedar por ejemplo el Parque de la Amistad pues bloqueado, destruido, no sé cuál es el término correcto, y viene a cuenta pues justamente por eso el hablar de los muros anti-inmigración pues literalmente en el mundo, Lorena. Así es, David, traemos a colación este tema a propósito de estos trabajos de construcción del nuevo muro de 9 metros de altura en playas de Tijuana y precisamente los reclamos que ha generado por parte de activistas de ambos lados de la frontera por las implicaciones que esto tiene en diferentes niveles. Y es que la frontera México-Estados Unidos no es la única fortaleza física que nos recuerda que a pesar de la globalización y del discurso de fronteras abiertas que esto suponía, lo que al final está primando son agendas políticas e intereses económicos de sectores vinculados a la seguridad que a partir del discurso del miedo al otro, al extraño, deciden fortificar fronteras y amurallarse. Para situarlo con hechos, David, según un estudio del Centro de Estudios por la Paz de Barcelona, entre 1968 y 1972 no se registró la construcción de algún nuevo muro fronterizo. Pero a partir de 1973, Israel levanta uno, en 1974 lo hace Turquía en Chipre y de ahí surgen más. Así que viéndolo a nivel mundial, un aumento importante de muros se da en las últimas 2 décadas del siglo XXI, luego de los atentados del 11 de septiembre, pues de 17 muros que había en 2004 sube a 21 en 2005 y posteriormente de 42 muros que existían hasta el año 2014, 13 a 56 muros en 2015. Esto es un total de 14 muros levantados en un año, especialmente en la Unión Europea, coincidiendo con la llamada crisis de los refugiados. Siendo más concretos, desde la caída del muro de Berlín en 1989, el mundo ha pasado de tener 6 muros a levantar 74 muros hasta lo que se lleva el registro en el 2022. Este último dato, según la experta Elizabeth Vallet, que es una académica de la Universidad de Quebec, especializada en este tema, David. Y la ubicación también es muy particular, digo, porque aunque haya, tal vez, Lorena, quiero creer, países donde a lo mejor no es el común denominador, de repente dan la sorpresa, ¿no? Estaba leyendo el caso de Finlandia, que estaba levantando un muro para evitar la migración que se da desde territorio ruso. Entonces hay muchas razones, pero si nos vamos a esa parte que ya nos adelantaba respecto a su ubicación, entonces la mayoría, si te estoy entendiendo bien, están en continente europeo. Básicamente, sí, según este estudio del Centro de Barcelona, bueno, básicamente es Asia el que tiene la mayor concentración en cuanto al número de muros. Asia. Muy bien. Asia. El 56% de todos los muros que hay están en Asia, pero le sigue en segundo lugar Europa con el 26%. Y finalmente África con el 16%. Por países, Israel es el país con el mayor número de muros, tiene 6, seguido de Marruecos, Irán e India, que tiene 3, y luego otros países que tienen 2. Y bueno, conocemos también en la realidad de América Latina, pues el muro más emblemático, el más importante es el que tenemos nosotros aquí en la región. Y bueno, entrando a ver un poco las razones por las cuales se construyen los muros, se nos apoyan con una gráfica que elaboramos con base en este estudio del Centro de Estudios por la Paz de Barcelona. Las principales razones que dan los gobiernos para justificar los muros son: en primer lugar, está la inmigración. El 38% de los muros construidos, como vemos en la gráfica, se argumenta que es por un tema de la inmigración, de frenar la inmigración o controlar la inmigración. En segundo lugar, se ubica el terrorismo.
con el 22% de muros construidos. El contrabando de bienes y personas es la razón que se da en tercer puesto con el 19%, narcotráfico 10%, disputas territoriales 13% y la entrada de militantes de otros países 5%. Esto por citar 6%. Esto por citar las más, digamos, representativas. Es decir, detener la inmigración y el terrorismo, como vemos en la gráfica, que están en los dos primeros lugares, fueron los motivos para construir más de la mitad de los muros que existen en el mundo. Y esto es algo que de manera preocupante ocurre tanto en regímenes autoritarios como en los regímenes democráticos, teniendo impactos importantes que los podemos mencionar. Y justamente de eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los impactos? Yo recuerdo que activistas, aquí con el contexto que platicábamos al inicio, Lorena, de la reconstrucción a la sustitución del muro, algunos activistas decían, es que no solamente es el tema de separar familias, lo que ya hemos platicado en otras ocasiones de lo que le genera el hábitat, sino que también hay mensajes que se dan al mundo y esos mensajes son antiinmigrantes. Sí, efectivamente, el impacto de esto en términos del asunto migratorio es que se supone que buscan frenar el ingreso de los flujos irregulares o no deseados. Tenemos pues los 2.000 kilómetros del muro entre México y Estados Unidos construidos, el muro de India con Bangladesh, la muralla alambrada en Ceuta y Melilla en España, como claros ejemplos de esto. Sin embargo, lo que ocasiona es que al final los migrantes se desvíen a otras rutas que son mucho más riesgosas y que recurran a contrabandistas para poder continuar con sus trayectos migratorios, que además aquí se sabe que a mayores muros y obstáculos, mayor es la cuota que también cobran quienes se dedican a hacer este tipo de tráfico de personas. O que quienes intenten subir los muros terminen al final lesionados por las caídas o que pierdan la vida adentrándose en tramos que son bastante peligrosos. Por otra parte, y esto es un reclamo que hay a nivel de comunidades, no solo de lo que estamos viendo aquí en playas de Tijuana, sino en otros lugares del mundo, esto tiene impactos en las comunidades colindantes porque sus dinámicas de intercambio social y económico se ven afectadas porque, digamos que junto con estos muros, pues el cierre de fronteras genera también más demoras para cruzar y en casos extremos hay murallas que llegan a desconectar o que impiden la convivencia entre ambos lados en las comunidades de ambos lados de la frontera, como demandan quienes reclaman pues en el Parque de la Amistad. Y estas barreras además representan una amenaza creciente para la vida silvestre. Bloquean las migraciones de animales también y amenazan a millones de especies que deben moverse para sobrevivir a los climas cambiantes o para aprovisionarse de alimentos. De hecho, hay anécdotas de que científicos de la vida silvestre escribieron cartas a la Comisión Europea cuando Polonia empezó a construir un muro para impedir que los refugiados de Oriente Medio llegaran desde Bielorrusia, y advertían que especies como el lince se verían amenazados. Sin embargo, aún que se documentó esto científicamente, se hizo peticiones, el muro igual se construyó y ahora se habla de pues una especie que está en peligro de extinguirse, David. Oye, pues todos estos temas tristemente muy familiares para quienes vivimos en esta región, ¿no, Lorena? Y qué impactante lo que nos estás contando respecto a lo que sucede alrededor del mundo, sobre todo en Asia, de ahí a Europa y todo lo que ya nos narraste, pero sí encuentro pues que esto último pues son comunes denominadores, o sea, al final esto se replica por las razones que quiera poner cada país para justificar su muro con, pues todo parece indicar las mismas consecuencias. Sí, lamentablemente el mundo se está amurallando, es muy contrario a toda esta idea que teníamos de las fronteras abiertas, del cruce libre de bienes, pero no tanto el de personas, es realmente preocupante y esto hay que considerarlo también porque al final las murallas no logran frenar aquello que están promoviendo. Y también tenemos que ver que además de estos muros físicos, estas grandes murallas, pues existen otras barreras naturales como el mar Mediterráneo o la selva del Darién, que es utilizada para el cruce migratorio, y también las prácticas de militarización que se han venido dando a nivel de distintas fronteras, desplegando tropas, barcos, aviones, drones, haciendo patrullajes por tierra, mar y aire. Así que los obstáculos al tema migratorio realmente pues son múltiples, ¿no? Son estas barreras construidas por el hombre, pero también estas otras dinámicas naturales o prácticas de securitización.
Incluso acordémonos que la pandemia por COVID-19 fue una excusa también para cerrar las fronteras y crear otro tipo de muros inmunológicos, en los cuales ser extranjero o foráneo se volvió sinónimo de contagio, donde los protocolos de salud fueron otra forma de materializar ese enfoque securitario que ha venido imperando en la gestión migratoria. Y pues sí, vienen más muros. Finlandia, como bien lo señalas, ha anunciado la construcción de un muro para protegerse de ingresos por el tema de Rusia. Y pues definitivamente las guerras son otro factor que genera desplazamientos, movilidades humanas, y la construcción de muros va a continuar siendo pues una dinámica que lamentablemente se sigue expandiendo a nivel mundial, David. Con todo los reclamos y con todo y las promesas rotas de esos gobiernos, ¿no? Que pues parecen un asunto de todos los días. Me hiciste recordar, Lorena, esta parte de cuando platicabas lo de la pandemia y demás. Pues es que cómo no llegar a esos extremos terribles de falta de empatía con discursos oficiales, como en su momento era el de Donald Trump, que decía, pues el virus chino, ¿no? El virus de los chinos, el virus que nos trajeron los chinos, casi diciendo esos malditos asiáticos, espantoso, un discurso espantoso que después se tradujo, digo, ya sé que me estoy saliendo del tema un poquito, Lorena, pero del tema de los muros, que no del tema de migración y de empatía y demás, pero que eso se desdobló en tragedias terribles de ataques a comunidades asiáticas en Estados Unidos, pero realmente vergonzosas e indignantes. Sí, importante que lo menciones, David, porque hablamos aquí de muros físicos, de murallas, de estructuras físicas que son visibles, pero realmente los muros que son mucho más peligrosos son los llamados muros simbólicos, ¿no? Que son precisamente estos que están generados por los discursos de odio y este tipo de narrativas del miedo hacia el extranjero como alguien que pone en peligro a la sociedad y que tenemos que cerrarnos, no solo amurallándonos, sino también con este tipo de discursos o de prácticas que pueden ser discriminatorias, David. Sí, y empatía, yo insisto mucho, cuando de repente son estos discursos antiinmigrantes con los desplazamientos que llegan aquí a Tijuana, Lorena, ya sé que nos estamos pasando un poquito del tiempo, pero no quiero dejarlo de mencionar. Les digo, tengan mucho cuidado con eso, porque además de que es injusto per se, pues entonces es como darle la razón a Trump de que todos los mexicanos son rateros y violadores y demás. O sea, es terrible, no podemos permitir como comunidad ese tipo de discursos ni aquí, ni con nadie, ni contra nadie. Lore, te agradezco enormemente. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? No, simplemente pues recordar, ¿no?, el tema de que estamos en una región que es de migración, y aquí el tema pues migratorio siempre va a ser sumamente importante. Yo creo que en la comunidad tijuanense existe bastante sensibilidad acerca de este tema migratorio, no es lo mismo en otras ciudades, y de ahí que es importante pues destacar que debe primar primero la empatía, ¿no?, que el tema migratorio pues no es algo que se va a frenar o a detener. Y lo que hay que hacer es atenderlos, amurallándonos. Realmente no se solucionan las verdaderas problemáticas que están provocando los desplazamientos de personas, David. Lorena, muchísimas gracias. Que tengas un excelente miércoles. Buenos días. Buenos días, muchas gracias y saludos a toda la audiencia. Gracias, es la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil, con el migranálisis de este miércoles de Continente Móvil, este espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. Si usted quiere conocer más acerca de la investigación, divulgación que hacen en Continente Móvil, así los encuentra tal cual en internet, continentemóvil.com. Puede seguirlos de la misma manera en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, y también se puede suscribir a una curaduría especializada en noticias de migración en noticiasdemigración.continentemóvil.com.